1492. A los ojos del tiempo. Les damos la bienvenida a esta segunda entrega del programa 1492 A los ojos del tiempo que nos regala el historiador, el profesor Isidro González. Bienvenido de nuevo, Isidro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco, a terminar lo que habíamos dejado en parte el programa anterior, que es el final del siglo XVI y el XVII, final del siglo XVII, que es donde se produce una especie de controversia en torno a los judíos. Los asentistas portugueses son un poco, digamos, atacados, son vistos por la sociedad. Hay que darse cuenta que la mitología de la Iglesia y todo esto en los sermones, etcétera, cargaba contra estos judíos, y entonces aquí hay que buscar un hecho más tangible para que sean acusados en realidad. Pero claro, había otro problema coetáneo de este, y es que se dieron cuenta de que los gobiernos españoles de los Austrias se dieron cuenta de que el mercantilismo europeo, de Holanda, de tal, pues todos estos países eran muchos judíos los que colaboraban a este desarrollo comercial, con lo cual estaban muy pendientes de volver a traerlos. Porque esta idea de volver a traer a los judíos está vinculada hasta nuestros días. Igual hay 15 o 20 intentos de los gobiernos españoles de volver a traerlos con este fin. El hecho es que en la isla de Mallorca era donde más quedaban residuos de los antiguos judíos, los chuetas mallorquines. Los chuetas eran vistos como enemigos era la raza deicida en Mallorca, y se genera una calumnia contra ellos. La calumnia era que estaban, digamos, de acuerdo con los piratas ingleses para invadir la isla. Esto se demostró que era falso. Y hay un libro que digamos, sirve de catarsis, el libro del padre Garau, que significa, un padre jesuita, la fe triunfante. Es un ataque directo a las comunidades judías como enemigos de la Iglesia. Se produce una especie de, llamémosle, pogrom para la época, aunque la palabra pogrom es rusa, que no se emplea hasta el siglo XIX, pero para entendernos. Represalias contra los judíos. Entonces se produce el famoso auto de fe de Belver de 1690 y tantos. En Belver son acusados de estar en contacto con los piratas, invadir la isla, y son quemadas 36 familias. De esas 36 familias quemadas y otras castigadas con penas durísimas, estas 36 familias, los descendientes de esas 36 familias son los apellidos malditos, Chuetas, Aguiló, todo de ahí. Y durante ese tiempo, pues con este panorama en medio, todas estas familias fueron reprimidas, y durante 100 años sus descendientes estuvieron pidiendo a los reyes que les levantara esas penas que caían sobre ellos por el hecho de descender de judíos. Pero la realidad fue que ya en 1690 las crisis económicas eran muy agudas, y entonces otro ministro, ya lo he citado antes, creo, en la día anterior, Manuel Lira, piensa que se debe recurrir a ellos porque los genoveses y los alemanes, que llevaban todo el comercio con América, eran usureros mucho más duros, y que los judíos serían personas que lo llevarían de otra manera y menos costoso para el Estado español. La realidad es que también hubo un levantamiento contra el ministro Lira y no pudo materializar su proyecto. Pero así quedó al final del siglo XVII, el barroco, donde la Inquisición fue la época quizá más dura de la Inquisición, donde se juzgaron y se condenaron a personajes como Luis Vives, Fray Luis de León, muchos de estos judíos, y se dudó mucho Santa Teresa de Jesús. Hubo una caza de brujas en ese momento. Pero yo quisiera hacer aquí termina el siglo, digamos, XVII, con dos características importantes. Primero, que se reconoce por parte de los sectores más importantes, incluso de sectores de la Iglesia, que fue un error la expulsión. Y segundo, que la gran masa popular, que era prácticamente analfabeta, pues siguió con un antisemitismo de origen deicida, la Semana Santa, siguió. O sea, estamos en estos dos planos aquí. El siglo XVIII cambia sustancialmente, porque
por dos razones importantes. La primera, yo recuerdo, no hace mucho, cuando el rey concedió la nacionalidad a los sefardítas en el Palacio Real, me quedé pensando un rato en aquel mismo comedor de Carlos III, que nos vimos allí. Pues Carlos III fue el primer rey que rehabilita a los chuetas mallorquines. Se dirigen a él, entonces dice: llevamos 100 años que no podemos ser no sé cuántas cosas, no tenemos derecho a muchísimas cosas sociales. Pedimos, y entonces Carlos III lo rehabilita, pero rehabilita a más grupos marginales, como eran los maragatos leoneses, los vaqueros de alzada, los agotes navarros, los pasiegos y los chuetas mallorquines. Florinda Blanca y los ministros de Carlos III no veían bien que hubiera distinción entre cristianos nuevos y viejos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la Ilustración ya empezó a romper los tics esos de que la sociedad viene por el nacimiento, sino por el trabajo y por los méritos personales. La sociedad de amigos del país. Y entonces pensaron que la expulsión de los judíos había causado había sido un gran error. Pero aparte del error económico, existía otro error, que es lo que ellos llaman injusticia. La mentalidad libre, abierta, de poder discutir, es decir, ser mentes abiertas, no un espíritu por la Inquisición enclaustrado en unos pensamientos únicos, el pensamiento monolítico, ¿no? la escolástica. Entonces pensaron que esto empiezan ya, como primer paso, unos intentos de abolir la Inquisición. Y el primer intento, indudablemente, es el de Jovellanos. Jovellanos empieza, que le cuesta la cárcel a Jovellanos por estos intentos. Hay dos personajes que quiero que tienen ya otra visión de la expulsión de los judíos. Uno es el padre Feijó. El padre Feijó era un benedictino, pero que tenía relación con la escuela de Erasmo de Rotterdam. Era un personaje que era muy abierto. Y entonces mantiene ya por primera vez correspondencia con un sefardita de Bayona, con Lázaro Suárez. Entonces Lázaro Suárez se queja del maltrato, etcétera, etcétera. Y Feijó llega a reconocer que sobre los judíos ha habido muchos tópicos totalmente calumniosos. Uno de ellos es el crimen ritual, que era el que explotaba la iglesia, que los niños, etcétera, los niños mataban a los judíos, sí, todas estas cosas. Entonces, este personaje ya abre un poco, digamos, más, y decía que fue una injusticia la expulsión. Si bien es cierto que no va más allá, sin embargo, Jovellanos sí. Perdona, ¿el padre Feijó es el primero que introduce el concepto de injusticia? Una revisión, sí. No está bien visto, viene a decir, que acusar a los judíos de que matan cuando no cree él, que sé que eso es así. Y él dice que el vulgo fue manejado por el pueblo, por los poderes, para ir contra los judíos. Fue un manejo del poder contra la masa. Según Feijó, que tiene su mérito para hacer el siglo XVIII. Sí. Y Jovellanos, dice Caro Baroja que fue una pena que muchos de sus diarios se hayan perdido, pero ya en muchos deja constancia de esto. Más o menos dice textualmente Jovellanos en sus diarios: la expulsión de los judíos fue víctima de la superstición y el fanatismo. Dice en sus diarios de puño y letra. Luego, en todos los escritos que él tiene, escribió mucho, dice que la Inquisición servía para enriquecerse y para utilizar a los judíos como un enriquecimiento personal de los que expulsaban. No había derecho. Se convierte en el primer crítico. Es más, en 1798 propone a Carlos IV la derogación de la Inquisición. Es el primer político español que presenta a Carlos IV la eliminación del decreto de expulsión. Y también otro personaje, hay un libro excelente de Ramírez Marín sobre por qué nace en la ciudad de Cádiz el espíritu liberal. Es que Cádiz era una ciudad que comerciaba con América, y allí había de todo: anabaptistas, protestantes, católicos, judíos, y había un ambiente muy liberal, se llamó la Nueva Ámsterdam, porque entonces ahí es cuando aparecen los primeros síntomas de una crítica. De hecho, el primer libro que se escribe sobre los judíos en España lo escribe Adolfo de Castro, que lo escribe en 1847 en la ciudad de Cádiz, porque es una ciudad abierta. Pues bien, Jovellanos ya sienta las bases. Y en 1797, un año antes,
quizá para mí es el proyecto más importante. El ministro Varela propone ya oficialmente a Carlos IV, más o menos dice en pocas palabras, y lo puedo sintetizar. Se debe hacer por medio de una ley que vengan a España todos los judíos expulsados, sus descendientes, claro, y debe hacerse por un decreto lo mismo que se hizo la expulsión por medio de un real edicto. A continuación dice por qué. Porque en los países donde los han acogido son prósperos, florecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Varela, Jovellanos, la Ilustración española empieza a establecer ya, digamos, una corriente crítica porque pensaban que la riqueza, el bienestar de un país dependía en parte de esa clase media, comerciantes, trabajadores, escritores, médicos, etcétera, etcétera. Ahí está. Lo dejamos ahí, Venga. Nos quedamos en la Ilustración y esos primeros intentos ya efectivos de buscar el retorno de los judíos de Sefarad. Muchísimas gracias, Isidro.